Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En esta ocasión tenemos muchas cosas de las que comentaros, tenemos varias noticias y tenemos un análisis de lo que hubiera sido un Alonso sin esos daños en las suspensiones que ayer os estuvimos contando. Así que os recuerdo que todo lo que os vamos a contar lo tendréis detallado en la descripción, por si queréis saltar y ir directamente a alguna de las noticias de vuestra elección, pues lo podéis hacer mediante el índice que tendréis en la descripción. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero os tenemos que dar comienzo por un análisis que quiero hacer, que realmente sabemos que Alonso rompió esas suspensiones porque el propio equipo lo ha comentado el propio Alonso, quiero decir, dijo que lo comentó en Motorsport Italia, que tenían esos daños en las suspensiones delanteras y que eso le acabó lastrando, que tendrían que evaluar cuánto tiempo habían perdido, de lo cual os vamos a hablar un pelín más adelante, pero quiero haceros ver que realmente yo no he encontrado una imagen buena que se vea exactamente. Es decir, porque el daño entonces no es tan grande como hay mucha gente que lo está vendiendo. Por una imagen que se vio captura de pantalla de la retransmisión, una captura ampliada que se ve un poco raro y que es lo único que tenemos donde demuestra que realmente tenía esos daños, yo sinceramente es lo que sigo diciendo, que creo que no fue el único problema que tuvo Aston Martin el pasado fin de semana. Y os lo pongo aquí en pantalla para que vayamos viendo. Estamos viendo que esta es una de las primeras vueltas, con uno Esteban Ocon detrás, con uno de los Haas, en este caso Kevin Magnussen por aquí atrás. Podéis ver uno de los Red Bull por aquí, el otro Alpine de Pierre Gasly, y además tiene los neumáticos medios, es decir, esto es el comienzo de la carrera. Y esto se habla, lo que se comenta, sigo investigando y sigo intentando ver en qué momento se le rompe la suspensión y no hay nada extremo que se vea claro donde se le llega a romper. La teoría que hay es que se le rompió comiéndose una parte de fibra de carbono del coche de Yuki Tsunoda, que ya os enseñamos en el canal cómo quedó destrozado después del accidente en la primera vuelta con Sergio Pérez. Pero fijaros, es que la suspensión delantera es la suspensión delantera izquierda. En esta imagen podría llegar a ser esta imagen de primera vuelta, sí, pero si os fijáis está completa, no se ve ningún daño aparente. Sí que se ve, hay mucha gente, ¿no?, diciendo esta barra, ¿no?, aquí lateral, pero es que si nos vamos a la otra también la tiene, es decir, no es que sea diferente esta barra lateral, sí que desde arriba, es lo que os digo, desde esa imagen captada en esa captura de pantalla, sí que se veía cómo estaba desplazado, o sea, es decir, los daños están ahí, pero que no se llegan a ver tan fácilmente. Tenemos otra imagen, nuevamente principio de carrera, neumáticos medios, ampliamos y vemos que tampoco se ve nada desde otro ángulo, porque es un ángulo distinto. Volvemos a ver esta barra, vemos esta por aquí, vemos la barra que tiene por aquí, todas estas barras de las suspensiones habituales, y tampoco se llega a ver, y tenemos más imágenes. Esto ya es pasada la carrera con los neumáticos duros. Podemos ver aquí, ¿no?, el blanco del neumático duro, y nuevamente esto ya es pasada la mitad de la carrera y tampoco se llega a apreciar nada en lo que estamos viendo aquí. Lo que yo quiero decir es que no es un daño tan significativamente grande como para que sea el único de los problemas. Esto ha generado muchos problemas después, que ahora os comentaremos, ¿no? Pero que bueno, en esta imagen sí que se llega a apreciar más mal aún, porque como vemos este oscuro pues dificulta mucho la visibilidad en este punto, pero tampoco se llega a apreciar nada, por supuesto tampoco nada en esta. Así que simplemente os quería hacer ver que no es un daño tan gigante como hay mucha gente que está también queriendo hacernos ver. Tenemos también ya no solo esto, sino tenemos otras imágenes que ya no tengo acceso a ellas para tenerlas descargadas, pero bueno, tenemos estas son de Motorsport Images, y lo podemos ver aquí como que tampoco se ve nada diferente en estas suspensiones, tampoco en estas. Si yo, si queréis, os enseño también la suspensión izquierda y lo podemos ver que tampoco se ve nada diferente. Esta era una de las imágenes que hemos podido llegar a ver. Esto es en el momento de la parada, después del inconveniente que tiene Fernando Alonso, que ya os estuvimos comentando, y como vemos no tiene nada tampoco aquí que podamos llegar a apreciar, sinceramente. Y hay gente que dicen, a lo mejor el momento en el que se le rompe esas suspensiones es cuando comete el error al entrar en la parada, ¿no? Ese error que luego le repercute en una sanción de 5 segundos. Y no es así, porque ese error viene ya por esa ruptura en las suspensiones, es decir, viene provocado por eso. Y luego tenemos esta otra imagen, nuevamente, como digo, neumáticos duros, ya pasada la mitad de la carrera, que tampoco se llega a apreciar nada. Desde donde se aprecia es desde la parte superior del monoplaza, y ahí es cuando realmente
sí podemos llegar a identificar que realmente tuvo esos problemas. Y lo han comentado el propio equipo, quiero decir, que no son falsos esos problemas, pero que sí que es difícil de llegar a apreciar cuanto menos. Así que es simplemente lo que os quería traer y os tenemos que hablar de cuánta fue la pérdida que ha tenido Fernando Alonso en este Gran Premio de Singapur por esos problemas en las suspensiones. Ya sabemos los problemas que ha tenido en las suspensiones Fernando Alonso, confirmados por el propio piloto asturiano, diciendo que tendrían que evaluar cuánto tiempo perdieron y por supuesto no hay una estimación exacta de cuánto tiempo llegó a perder, pero os la vamos a ahora desgranar un poco cuánto tiempo aproximadamente pudo haber llegado a perder con gráficas incluidas, no sin antes recordaros el patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Así que, como os comentamos, es complicado sacar una estimación exacta de cuánto tiempo perdió Fernando Alonso con esos daños en las suspensiones que tuvo en el pasado Gran Premio de Singapur, pero sí que podemos llegar a decir que, por ejemplo, Alonso comentó en la propia carrera que ese coche era inconducible y eso estuvo provocado por esos daños en las suspensiones. Os comentamos que la entrada a boxes, ese problema que tiene, ¿no?, de que se sale de la línea de entrada al pit y regresa y luego repercute en una sanción de 5 segundos, fue provocado también por ese problema en las suspensiones. Os podemos decir que Alonso tuvo problemas en tracción, problemas en gestión de neumáticos y problemas en las temperaturas, donde además, teniendo estos dos últimos problemas, es muy perjudicial en Singapur. Así que con todo esto es complicado evaluar exactamente cuánto llegó a perder, además, sobre todo porque en la comparación contra los rivales de la zona alta, en la primera mitad de la carrera fueron bastante lentos, luego en la segunda mitad Alonso estuvo estancado detrás de Sergio Pérez y en la tercera parte fue cuando cambió ya a esos neumáticos blandos. Es decir, es complicado sacar una evaluación exacta de cuánto tiempo perdió y menos aún si todavía no lo ha comunicado el equipo Aston Martin, pero os podemos decir que con esos problemas llegaron a perder alrededor de 5 décimas por vuelta, lo cual supone una pérdida bastante grande en cuanto al fuerte que tenía Aston Martin, que era esa esperanza en el ritmo de carrera. Que hubieran ya llegado a una posición más o menos elevada a lo largo de la carrera hubiera sido complicado. Pero como sabemos, sobre todo lo más claro fueron esos problemas en tracción, esos problemas del agarre que lo comentó el propio Alonso también por la radio con su equipo que estaba teniendo. Pues bueno, tenemos varias formas de llegar a verlo. Para empezar, esto que estamos viendo aquí es una gráfica de la vuelta de los Libres 2. Los Libres 2, que es la mejor sesión que tiene Aston Martin en todo el fin de semana, donde hicieron tandas largas y ya os hemos comentado en el canal que el ritmo de carrera fue el mejor de toda la parrilla, únicamente igualado con Checo, mejor aún que el de Verstappen, os lo pusimos con imágenes. También recordemos que Verstappen en los Libres 2 tenía el suelo, no la mejora del suelo, que sí que llevó Checo Pérez, que por cierto esa mejora no se acabó poniendo en el Red Bull, pero bueno, no la tenía Verstappen en esa ocasión, sí que la tenía el piloto mexicano, y únicamente ellos dos tenían el mejor ritmo de carrera. Luego hemos visto que el ritmo del Red Bull a lo largo del Gran Premio acabó siendo muy bueno el ritmo de carrera, el problema fue el ritmo en clasificación. Así que lo que estamos viendo aquí, sobre todo, ya no es el hecho de esos ritmos de carrera lo que os estoy comentando, sino el hecho de las vueltas más rápidas que se realizaron en los Libres 2. Y fijaros como Fernando Alonso fue más rápido que Sainz, que fue quien lideró esa sesión, en un 44,1% de la vuelta, fue el piloto más rápido, pero ya no nos fijemos en cuánto tiempo de la vuelta fue más rápido, sino en qué zonas. Fijaros que es final de recta, que bueno, aquí ya es otra cosa, pero sobre todo en el paso por la curva 1, 2 y 3, ya con la tracción que sale de la 3, sobre todo aquí sí que en la curva 4 todavía no está por delante, pero llegado ya a la curva 5 sí, al ser una curva también de alta velocidad, en este punto le supera el Ferrari, pero luego consigue volver por esa tracción nuevamente a superarlo, luego ya a final de recta por velocidad punta lidera el Mercedes, en esta zona lidera el Ferrari, pero en zona de velocidad baja vuelve a liderar el Aston Martin. Aquí, en esta curva, que es un pelín más rápida que la 8, vuelve a liderar Ferrari hasta que al final de la recta vuelve a estar el Aston Martin. Curva rápida, lidera Mercedes hasta que se acaba poniendo por aquí nuevamente por delante el Aston Martin de Fernando Alonso. La curva 13 era la mejor
curva del circuito de Fernando Alonso y del Aston Martin mejor que cualquier equipo durante todo el fin de semana, menos en carrera. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Y en tracción, la salida, luego en velocidad punta, vuelve a ganar el Ferrari. Tracción en la curva 14, frenada muy fuerte, vuelve a ser el primero. Lo único que aquí vuelve ya en velocidad punta a ganar el Ferrari, gana Mercedes y vuelve a ganar el Ferrari ya hasta final de la vuelta. Esto, como digo, es una representación de en dónde era fuerte Fernando Alonso en este fin de semana, ¿no? Pues vale, pues si nos fijamos en cuánto fue la telemetría, os lo vamos a ir contando en este momento. Fijaros, ya solo esto es la vuelta, he estado buscando las vueltas más idóneas que he llegado a ver para hacer una comparación y es complicado hacer la comparación. Primero, por lo que os he contado, en el principio de la carrera están bastante igualados debido a que fue un ritmo bastante bajo. En la segunda mitad de la carrera, luego Alonso tiene bastante peor ritmo que Sainz también, pero eso es provocado en parte porque está por detrás de Checo, está teniendo más ritmo porque Checo tiene peores neumáticos, pero no es capaz de adelantarle, que eso ya también habla bastante de la situación que estaba teniendo el Aston Martin. Y luego en la tercera mitad es momento de blandos, es momento donde Alonso llega a hacer vueltas rápidas, personales y demás, entonces es complicado sacar un momento exacto. He buscado la vuelta 41. ¿Por qué la 41? Porque es de las pocas vueltas en las que Alonso, antes de poner nuevamente el neumático blando en el coche de seguridad virtual, estuvo rodando sin por lo menos Checo Pérez delante, porque se metió Checo Pérez en boxes en la vuelta 39. Y este es un momento donde ya había menor gestión de neumáticos. Y fijaros la vuelta, fijaros la diferencia que había con lo que os hemos enseñado anteriormente. Sí que en este mini sector vuelve a estar el Aston Martin por delante, aquí se pone brevemente el Ferrari, pero bueno, luego aquí nuevamente está el Aston Martin. Hasta aquí todo correcto, pero este ya destaca que sigue estando Ferrari y luego es en recta cuando el Aston Martin está por delante en esta ocasión. ¿Por qué? Ahora os lo vamos a explicar, ¿no? Pero fijaros como, sobre todo ya en el final de la vuelta, es en las curvas de velocidad lenta como son estas, como luego también en salida de esta curva, como puede llegar a ser en esta curva 13 que os estamos diciendo que era la mejor de Fernando Alonso en todo el fin de semana, como lo es también en esta frenada, como lo es en todas las frenadas hasta final de vuelta, que destaca el Ferrari. Y es Aston Martin, es Alonso, solo destacando en las rectas. Es muy sorprendente esto. ¿Por qué llega a ocurrir? Quizá a lo mejor de muchos de vosotros estáis preguntando por ese problema que estaba teniendo en tracción. No estaba teniendo tracción para conseguir adelantarle en las curvas, a sacarle tiempo en las curvas. Y eso que esto es una vuelta donde no pierde exageradamente tiempo, simplemente pierde unas 4 décimas, llega a perder Fernando Alonso en esta vuelta. Pero fijaros, sobre todo destaca en el final de las rectas. ¿Por qué? Queda muy claro si nos fijamos en el throttle, si nos fijamos en el acelerador. ¿Por qué? Fijaros en el final de la recta. Si no saliera esto lo veríamos mejor, pero fijaros, final de la primera recta, fijaros dónde está la línea del Aston Martin. Como digo, está en el momento en el que la línea roja empieza a descender, desciende mucho antes que la línea verde. ¿Por qué? Porque Sainz estaba haciendo lift and coast, estaba gestionando los neumáticos y Alonso estaba tirando como podía. Vemos en la subida, en la siguiente subida, es que sale la gráfica de cuánto porcentaje de acelerador tienen, pero fijaros cómo va subiendo la subida. Para empezar, sube más rápido el Ferrari y lo vamos viendo, ¿no? Como va subiendo mucho más rápido, llega a un punto mayor antes y luego ya empieza a descender el Ferrari antes, mientras que Alonso seguía subiendo y ya aquí empiezan a descender nuevamente. Luego, tracción, se ve claramente cómo tracciona mucho mejor el Ferrari. Fijaros, ya aquí Sainz tiene 35% de tracción, mientras que Alonso tiene un 3%. Fijaros cómo va subiendo esa gráfica, ¿no? Fijaros cómo tracciona muchísimo mejor el Ferrari que el Aston Martin. Y ya no nos vamos a esto, nos vamos a final de recta. Por ejemplo, esta es la recta de DRS, la primera recta de DRS en el primer sector. Fijaros cómo llega un punto en el que Sainz ya tiene 50% de acelerador, mientras que Alonso tiene el 100%. Sainz llega a tener el 4% de acelerador, mientras que Alonso tiene el 100%. Y ya a partir de aquí, con el Sainz ya el 0%, ya es cuando Alonso empieza a dejar de acelerar. A lo que voy sobre todo es que se nota bastante ese problema de tracción que estaba teniendo Fernando Alonso y eso es lo que podemos llegar a decir que estuvo perdiendo en este Gran Premio de Singapur.
¿Cuánto tiempo perdió? Es lo que os digo, es bastante complicado de evaluar, es bastante complicado de sacar una evaluación exacta, es alrededor de ese medio segundo, quizá dependiendo de la vuelta podríamos llegar a decir que perdió más de un segundo por vuelta, pero es más o menos eso lo que estuvo perdiendo Alonso con estos daños en las suspensiones. Así que bueno, vamos a pasar de tema porque se nos ha ido muy extenso únicamente con esto y os tenemos que poner a Antonio Lobato explicándoos la actual situación que está pasando el equipo Aston Martin, porque quién mejor sino que él para contároslo. Esto lo ha dicho en su parte del programa de tiempo de juego que estuvo en la noche de ayer en COPE, así que lo va a contar ese problema que han estado teniendo en el desarrollo. Viendo lo que está pasando, Antonio, ¿estamos más cerca de la 3 o de la 33? Yo te diría que estamos más cerca de la 3. De la 3. Yo la 33 ahora mismo la veo muy complicada. ¿Qué le pasa a Aston Martin? Pues mira, esto lo vienen diciendo en Aston Martin desde hace mucho tiempo. Hay esta temporada 2 carreras, la que se hace en la pista y la que se hace fuera de la pista, ¿no? La carrera de la evolución. Tú tienes que ir evolucionando el coche continuamente porque los demás lo van a hacer. Aston Martin empezó muy fuerte y fue un milagro lo que hicieron, porque el salto cualitativo de un año para otro es un salto doble mortal con tirabuzón. Pero llegado a este punto, cuando empezamos a ver los podios de Fernando uno tras otro en el arranque de temporada, y que eran los segundos destacados después de Red Bull, yo advertía, digo, cuidado, Mercedes va a evolucionar, Ferrari no se va a estar quieto y alguno más puede llegar por ahí detrás, así que está condenado Aston Martin a seguir progresando. Aston Martin ha metido cositas a lo largo de algunos grandes premios, no en todos, no mucho, y lo que han metido no ha debido funcionar muy bien, porque vemos que hay un camino triunfal y brillante hasta Mónaco, que es uno de los podios de Fernando. A partir de ahí es todo bastante sólidamente en el medio. Eso es. Quintos, sextos, séptimos, novenos. Hay 2 excepciones, que son el Gran Premio de Canadá y el Gran Premio de Holanda, que hizo podio. Y eso desvirtúa la realidad. Sí. Pero es que la gente se confunde con esto. Yo creo que Aston Martin también se confundió. Esos grandes premios fueron grandes premios terribles, con lluvia, coches de seguridad, banderas, muy accidentados. ¿Quién se crece en esas condiciones? Fernando. Claro. Y Fernando es un tío que es capaz de sacar el petróleo en un lugar donde no lo hay. Es capaz de conducir un coche que es un botijo y que es muy inconducible. Y entonces desvirtúa la realidad. En Canadá lo confesó Aston Martin. Se equivocaron con el podio. Habían introducido algunas novedades y como hizo el podio Fernando, dijo, es que las evoluciones han funcionado. Y fue mentira. Fue Fernando el que funcionó. La gran evolución de ese gran premio fue Fernando. Igual que en Holanda, la gran evolución del coche fue el piloto que estaba en el centro. Pero la realidad es que ha mejorado Mercedes, ha mejorado Ferrari, ha mejorado McLaren y Aston Martin ha ido cayendo puestos en el Mundial de Constructores. Oye, y que se ande con cuidado que McLaren viene. Claro. Así que bueno, vamos a pasar de tema y os tenemos que hablar de uno de los bombazos que ha salido por informaciones de Automotor un Sport, porque la parrilla de pilotos se empieza a cerrar y parece que uno de los equipos que aún tienen por determinar sus 2 pilotos para el próximo año los van a anunciar este fin de semana en Japón, sobre todo anunciando el primero de los pilotos este fin de semana, que es Alfa Tauri, quien va a anunciar a Yuki Tsunoda. Van a renovar al piloto japonés anunciándolo este fin de semana en su Gran Premio de casa. Supuestamente el piloto nipón se habría ganado la renovación a principios de temporada, pese a que ahora estuviera bastante en duda por los aficionados si debería o no de haber continuado. Red Bull ya lo había firmado y Tsunoda continuará con Alfa Tauri. Esto es algo que os hemos comentado en varias ocasiones, que Tsunoda el año pasado estaba fuera, Tsunoda no tenía renovación, pero la salida de Gasly le dio la oportunidad de mantenerse en el equipo Alfa Tauri un año más. Y eso le hizo, sobre todo en principio de temporada, destacar bastante. ¿Por qué destacó bastante en el principio de temporada? Porque tenía a su lado a un Nick de Vries que no estaba rindiendo, que no estaba consiguiendo sacar el máximo potencial de ese monoplaza, y eso acabó haciendo que Tsunoda destacase más sobre el piloto neerlandés. Problema que ha habido en esa principio de temporada, supuestamente ya habría tenido esta renovación, pero luego llegó Ricciardo. Con Ricciardo ha estado bastante igualado y era un Daniel Ricciardo que llegaba después de defraudar bastante en McLaren, es decir, que había muchas dudas puestas sobre él y aún así estuvo a ese nivel, y el problema ha sido sobre todo que ha llegado un piloto neozelandés, Liam Lawson, que no estaba compitiendo en Fórmula 1, que lleva 3 carreras en la categoría y lo ha hecho extremadamente bien.
Sí que es verdad que la comparación entre Italia y Monza son complicadas, sobre todo porque en carrera no estuvo el piloto japonés compitiendo, en Italia no llegó ni a cerrar la vuelta de formación y en Singapur no pudo acabar la primera vuelta, por lo que ya os hemos comentado, pero la realidad es que en Zandvoort, en una carrera loca, es decir, puede pasar muchas cosas, pero en una carrera loca tuvo que debutar Liam Lawson, donde no llegó a hacer ni libres 1 ni 2, simplemente corrió unos libres 3 que únicamente fueron en mojado y ya directamente la clasificación, clasificando claramente último y no se le podía pedir más de ahí, acabó por delante en carrera, gestionando mucho mejor toda la locura de Zandvoort. Luego llegamos al Gran Premio en Italia y la clasificación ya en su segunda carrera estuvo a la par de Tsunoda, saliendo una única posición por detrás suya, metiéndose en Q2 y luego la carrera se quedó cerca de los puntos. En su primera carrera, repetimos, Tsunoda ya ese Gran Premio de Italia no lo llegó a correr, pero es que llegados a Singapur sí que Tsunoda no lo ha llegado a correr, pero Lawson hizo una salida bastante mala, luego acabó reponiéndose, acabó volviendo al podio, quiero decir, a los puntos, a un 9º puesto, la mejor posición final de AlphaTauri este fin de semana, en toda la temporada, quiero decir, y Tsunoda no había entrado en Q3. Vamos a hablar ahora acerca de Liam Lawson y acerca de que creo que es bastante injusto en este sentido, pero por parte de Tsunoda ha conseguido esta renovación y será anunciado este fin de semana. Creo que ha estado bastante en duda y creo que es lógico. Ya no, creo que podría haber estado compitiendo con Ricciardo, pero creo que Lawson se ha ganado a pulso tener el hueco en AlphaTauri el próximo año. Problema para Lawson es que Daniel Ricciardo es, según Automotor Un Sport, quien tiene más posibilidades para ser el piloto de AlphaTauri la próxima temporada. Y hasta aquí sí que podíamos llegar a preverlo. El problema está en Tsunoda quizá, porque a lo mejor es quien tendría que haber salido en lugar de Lawson, pero Daniel Ricciardo será quien cuenta con más posibilidades para ser anunciado, incluso podría llegar a ser anunciado, según comenta en el medio alemán, este mismo fin de semana, y que AlphaTauri anuncie su dupla de pilotos completa para el próximo año. Pero por parte de Ricciardo, más allá del rendimiento que haya podido dar, realmente es lo que esperábamos, quiero decir. Esperábamos todo el mundo que el piloto australiano renovase, y es que Red Bull ya sabemos que tienen una gran devoción por Daniel Ricciardo, como es completamente lógico, sobre todo por los años que le dio en el equipo madre, en el equipo Red Bull Racing, por los años que estuvo dando allí, y sabemos que querían intentar conseguir tener de nuevo a un Ricciardo que fuese capaz de llegar a esos niveles para tener una opción en 2025. Por desgracia, no hemos sido capaces de verlo más en todo este año. Quizá si hubiéramos sacado una evaluación completa en toda esta temporada, en las 12 carreras que iba a tener, podrían no haberle renovado si creían que no daba la talla ya para ello, pero al no haberlo visto del todo, quizá quieren seguir intentando eso. Únicamente le llegamos a ver ni siquiera 3 carreras, es decir, vimos 2, vimos Hungría y Bélgica, porque empezó Zandvoort, pero lo acabó corriendo Liam Lawson. Es decir, Lawson ya lleva más carreras que Ricciardo, para que os hagáis una idea. Entonces, en ese sentido, Ricciardo va a ser quien acabe renovando y no nos sorprende en ese sentido. Pero, por supuesto, el problema que está aquí es que Liam Lawson se va a quedar sin hueco en la Fórmula 1. Hay gente ya suponiendo qué es lo que pasará con él. Y esto es una noticia, vamos a remontarnos a cuando se anunció Ricciardo. ¿Por qué? Porque ya en ese momento se hablaba de la posibilidad de que fuera Lawson el elegido por Red Bull para sustituir a Nyck de Vries. Problema que Lawson está corriendo la Superfórmula japonesa, ya lo sabemos, y usaron esto de excusa por lo menos, digo por lo menos porque bueno, es lo que dijeron, quizá esa excusa quizá era verdad, pero que querían que se mantuviera en la Superfórmula japonesa y acabase esa temporada, que por cierto todavía tiene posibilidades de ganarlo, queda una carrera y se disputa a finales de octubre. El problema, pues querían que se mantuviera ahí centrado y al final ha acabado teniendo la oportunidad en Fórmula 1, y es que se ha subido al Fórmula 1 y lo ha hecho espectacular, como ya hemos comentado, y yo creo que se ha merecido esa renovación a pulso. Entonces, si nos remontamos a esas palabras que digo de Helmut Marko cuando se anunció a Ricciardo, nos remontamos hasta ese momento y allí ya se dijo que si Ricciardo lo hacía extremadamente mal, Lawson se subiría al AlphaTauri el próximo año. Si no, Marko le había prometido que le subirían a un hueco en Fórmula 1 para la próxima temporada, aunque no fuera en AlphaTauri. Problema que surge aquí, quizá una cosa es prometer, otra cosa es conseguir. ¿Qué hueco hay en la Fórmula 1 ahora mismo? 1. Si se anuncia la dupla de pilotos de AlphaTauri, solo hay un hueco.
y es el de Williams. ¿Puedes conseguir el asiento de Williams? Lo puedes conseguir. Ya lo consiguió Red Bull para Albon en la temporada 2021. Ahora mismo sigue y ya no pertenece Albon a la temporada 2022. Quiero decir, ya no pertenece en este año 2023 Albon a Red Bull, pero en 2022 seguía siendo piloto Red Bull y consiguieron ellos el asiento en Williams. Ahora necesitarían conseguir este asiento para Lawson, pero ¿lo van a conseguir? Pues ya dependes de que Williams no quiera seguir con Logan Sargeant, que no es tan descabellada esa opción, y luego que consigas en sí el asiento. Entonces es jugártela mucho el futuro de un piloto que creo que ha demostrado bastante y es el piloto de la academia de Red Bull, creo que más bestial ha sido por lo menos la llegada, porque Gasly en su día tampoco fue tan bestial, Albon tampoco lo fue. Yo creo que de verdad se había merecido ese hueco en Fórmula 1, creo que se es bastante injusto con él si no se le da esta oportunidad, pero todo hace indicar que no la va a tener. Así que bueno, eso es por parte de Liam Lawson. Se está hablando acerca de 2025, que tenga la oportunidad de volver a la Fórmula 1 junto a la estructura Red Bull, pero eso es una posibilidad que ya queda bastante lejana todavía, porque es 2025, estamos hablando de ahora mismo que AlphaTauri todavía podría llegar a ficharlo si quiere. Así que bueno, eso es por parte del bombazo que salió en la noche de ayer. Tenemos que volver a poneros ahora mismo un vídeo bastante interesante que ocurrió en la noche de ayer en el programa Tiempo de Juego. En esta ocasión sobre todo son palabras de Carlos Miquel, también periodista de la COPE, que cuentan la realidad con Red Bull y con el hecho de si habrían salido perjudicados o no por estas nuevas directrices técnicas, los cuales se comenta, se rumorea que no han salido perjudicados, pero veremos Japón. Japón es una prueba de fuego para saber si Red Bull ha salido perjudicado o no por las nuevas directrices técnicas, pero desde luego yo ya os lo he comentado en el canal, lo que comenta en la versión oficial desde Red Bull es que ellos no han cambiado ni una sola pieza y el rendimiento de Singapur no ha sido por estas nuevas directrices técnicas de la flexibilidad, sino que ha sido porque este circuito no se adaptaban tan bien. Pero seamos sinceros, si Red Bull hubiera tenido un alerón y un suelo más flexibles de lo permitido, no lo van a ir diciendo, porque estarían diciendo que las 14 primeras carreras que han ganado consecutivas este año, 15 si contamos Abu Dhabi en 2022, lo habrían hecho con trampas. Entonces ellos nunca lo van a admitir y el Gran Premio de Japón va a ser una prueba de fuego. Esas son las palabras de Carlos Miquel y Antonio Lobato. Dices que excepción lo de ayer. Sí, yo creo que sí. Hay una teoría, ojo, hay una ojo, teoría. Sí, la que va a contar Carlos ahora. La flexibilidad. Si en Japón fallan, ojo. Claro. A ver, ¿Qué queréis decir? La FIA ha puesto una directiva contra los coches que te flectaban sus alerones, es decir, que eran demasiado flexibles, alerones y suelo. Entonces, hay gente en el paddock que dice, no, esto de Singapur es porque se ha puesto en vigor en Singapur y los coches que más tenían esas piezas móviles, y la gente pone el dedo en Red Bull y pone el dedo en Aston Martin, son los que han sufrido. Entonces, la teoría diría que esa teoría dice que se va a reproducir en Japón. En Red Bull lo desmienten, pero en Fórmula 1 te pueden estar diciendo que hace un sol espléndido y es de noche. Miente absolutamente todo el mundo, entonces no te puedes fiar. Entonces la prueba del algodón es el crono en Japón, casa además de Honda, que es el motorista de Red Bull. Si ahí van mal, entonces sí que hay un rayo de esperanza de que podamos tener un final de temporada apoteósico. Sí, porque es un circuito que está, es un circuito perfecto para las condiciones de Red Bull. Si fallasen aquí, entonces habrá gato encerrado y entonces sí lo pueden pasar mal en otros grandes premios. Yo pienso que no hay datos, o sea, no se puede pensar que la directiva de la Federación Internacional ha afectado en Singapur, porque es un circuito extraño para sacar conclusiones tan rápidamente. Necesitamos alguno más, pero Suzuka puede ser la clave. Esa sí que va a ser la prueba del algodón. Si Red Bull en Singapur tiene problemas, entonces es que sí le ha afectado la directiva y entonces sí podremos tener un final de temporada con un poquito más de emoción, donde puede venir la tercera, donde puede venir la primera de Mercedes, donde pueden ganar otros pilotos. Pues lo contaremos. Y para concluir, dos temas muy breves. El primero de ellos, os tenemos que hablar acerca de mejoras en el equipo Ferrari. Después de la victoria en Singapur, se anuncian estas mejoras que no vienen después de Singapur para seguir teniendo este rendimiento, sino que en sí estaban ya programadas y van a ser el último paquete de mejoras. El último paquete de mejoras del equipo Ferrari llega en este Gran Premio
Premio de Japón. Así lo están anunciando desde los medios italianos. ¿Y dónde van a ser estas mejoras? ¿Dónde llega este paquete para el SF23 último y definitivo en esta temporada? Llega en el suelo del monoplaza. Ya sabemos, la parte más importante de los actuales Fórmula 1, ahí es donde el SF23 va a ser por última vez desarrollado esta temporada. Con lo que introduzcan será con lo que lleven hasta final de año. Que luego aquí surge la duda, ¿este nuevo suelo que introducen será suficiente para meterlo en 2024? Sobre todo, ¿por qué digo esto? Porque sabemos, según palabras de Leclerc lo confirmó, que el próximo año el coche no va a ser una evolución de este, sino va a ser radicalmente distinto. Estarán ya introduciendo ciertas mejoras para meterlas ahora sí en el coche 2024, pues veremos por supuesto después de Japón, pero esas son las mejoras que llegan este fin de semana y esperan una mejora significativa. Si metes una mejora en el suelo, por supuesto tú siempre esperas esa mejora significativa, ¿no? Por parte de Ferrari, más de lo mismo, pero es lo que están esperando. Veremos cómo rinden en Japón. ¿Por qué os digo esto? Porque Singapur no se esperaba este rendimiento de Ferrari, no lo esperaban ni ellos. Si habéis visto la retransmisión española, Marc Gené en DAZN Fórmula 1, antes de que dieran comienzo los Libres 1, comentó que ellos no esperaban un buen rendimiento en este fin de semana, eran conscientes de que no, porque además veníamos de haber tenido un gran premio en Zandvoort hace nada donde no rindieron bien, y este es un circuito que por características era similar, distinto al ser urbano, pero donde necesitabas máxima carga aerodinámica. Zandvoort, la verdad que fue completamente opuesto a lo que finalmente fue Singapur. Entre otras cosas, apareció Ferrari. Entonces, veremos qué son capaces de hacer en el circuito japonés, en Suzuka, pero en el circuito de Suzuka sí que se espera un mejor rendimiento de Ferrari. Aún así, se espera un mejor rendimiento de Ferrari y yo os diría que a priori incluso superado por McLaren y por Mercedes, pero era un rendimiento más por lo menos a la par lo que se esperaba de ellos por estas curvas de velocidad alta. Es un circuito donde podían llegar a destacar algo más que lo que iba a ser Singapur. Ahora mismo veremos cómo rinden y veremos con estas mejoras en el suelo hasta qué nivel están. Y lo último que os tenemos que comentar eran simplemente estas dos noticias muy breves, y ahora no es una noticia sino es un vídeo que os quiero poner porque os vamos a enseñar cómo celebró Carlos Sainz Sr. la victoria de Carlos Sainz Jr. en este Gran Premio de Singapur. Ya estamos todos ganados. Exactly. Marketing, everything. Now, go and win the redemption race. Así que llegados hasta este punto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el canal. Te recuerdo que también tienes activa la opción de miembros por si quieres apoyar un poco más. Y te recuerdo que estamos haciendo directos en el canal por si te quieres pasar a hablar un poco y hablar acerca de la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Habiéndoos dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.